entrando, que están llegando. Acabamos de activar la grabación para este evento y vamos a proceder y compartir eso con todos después para que esta información pueda ser compartida a una audiencia mayor. Entonces, es genial tenerlos a todos aquí. Estoy muy emocionada de entrar en esta conversación. Voy a primero empezar con los coautores de este reporte, el doctor James Daria y Anna Canning. James y Anna, díganos, cuéntenos qué fue lo que impulsó este reporte, por qué empezarlo y cuéntenos cuáles son los hallazgos principales. Hola, sí, es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Lo que impulsó desde mi lado, y creo que ambos hemos hablado de nuestra perspectiva en esto, pero como Avery mencioné, yo trabajé muchos años como en lo que es el ambiente de certificaciones como guardiana y veo que muchas compañías estaban siendo certificados como en medio de reclamos, por ejemplo, como trabajadores que estaban en huelgas, teniendo demandas para estas compañías y de pronto se les certificaba éticamente por Fair Trade USA, lo certificaba muchas veces y repetidamente estas corporaciones iban detrás de estas certificadores como para esconderse. Y en el 2015 habían huelgas de agricultores por la frontera de México y pidiendo a las personas que no compren de Crisco. Y 8 años y 2 certificaciones éticas después, los trabajadores aún reportan abusos amplios y como alguien que le importa muchísimo lo que es los derechos humanos y el bienestar de las personas, y ese es un problema enorme. Y también creo que hay un problema más amplio. Las certificaciones existen como esta estructura paralela que se sienta en nuestro sistema legal y muchas veces se marcan como una manera de ser un puente para esta brecha de gobernanza global, pero también creo que está siendo más y más incorporada a nuestro sistema legal para que sea lo que es bienes corporativas y vemos que certificadoras que se promueven como por las corporaciones como para decir que están haciendo algo, acerca de los problemas sociales y vemos que hay también lo que algunas legislaciones de debida diligencia se están uniendo y hay una verdadera amenaza con estas certificadoras. No es solo un tema de como que de engañar a las personas que compran en las tiendas, también es una privatización de nuestra estructura legislativa que puede estar sucediendo y que se puede estar haciendo. Y entonces hay una enorme necesidad de ver bien las certificadores, no solo como etiquetas en una tienda, pero escuchar a los reclamos que hacen para proteger los derechos de los trabajadores y derechos humanos. Y así es como James y yo empezamos a trabajar juntos y queríamos evaluar las quejas sobre cómo funcionan estos engaños de certificaciones. Teníamos que saber cómo impactaban a las personas que dicen beneficiar y la mejor manera de hacer eso que era que un trabajo en el campo intensivo como antropóloga. James, buenos días a todos. Mi nombre es Dr. James Darius, soy antropólogo y estoy en estos momentos, soy el codirector del estudio de comida alimenticia en Spelman College. He hecho mucho trabajo, estudios desde el 2016 en San Quintín. Justo después de la huelga en 2015 empezó y dije, esto es lo que tengo que estudiar. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué estos agricultores se están llamando esclavos del siglo XXI? Y viví en el Valle de San Quintín por un año para hacer investigación etnográfica, que es observaciones, trabajar en los campos de San Quintín como agricultor un par de veces. He hecho más de 200 entrevistas semiestructuradas durando entre 20 minutos a hora y media y he ido a San Quintín por lo menos una vez al año desde el 2016, excepto durante la pandemia de COVID.
sé que conozco la situación en el campo, conozco a los trabajadores, sus quejas, sus deseos, sus anhelos para la justicia. Y lo que traté de hacer, estoy tratando de hacer en este reporte, es traer las voces de los trabajadores a, a un público. Y lo que hacemos antropólogos normalmente componemos artículos académicos, pero esto no está accesible al público y entonces los trabajadores se dan cuenta y me han pedido en sí que traiga sus voces y las violaciones del campo a un público más general para que las personas sepan qué es lo que está sucediendo. Una de las cosas que separa la antropología, etnografía e investigación cualitativa de algo como un fuego o es como un auditor, es de que toda mi investigación ha sido, por lo general, ha sido fuera del lugar de trabajo. Y una cosa que tienen que entender, todos los ambientes laborales es- son, tienen jerarquías de violencia y inequalidades. Y es especialmente verdad si son agricultores o agricultores migrantes o su primer idioma primer idioma es español o hablan diferentes idiomas o son mujeres o son pobres. Entonces, los campos de San Quintín están llenos de jerarquías injustas y abusos y están trabajando en ambientes muy precarios y por eso los trabajadores tienen miedo a denunciar a sus empleadores, tienen miedo a renunciar violaciones de leyes de trabajo de México o derechos humanos internacionales. Y lo que pasa con una certificadora o otra tercera parte viene, le hacen preguntas en el ambiente de trabajo delante del gerente, delante de las personas a cargo y ellos dicen, todo está bien, dicen los empleadores, y me gusta trabajar aquí, pero ahí termina porque no quieren terminar perder su trabajo. Eso quiere decir que quizás no puedan comer o no puedan comprar agua en un desierto para comer, cocinar y bañar a sus hijos. Lo que yo hago es, hago todo mi investigación profundizada, etnográfica, fuera del ambiente laboral, porque los trabajadores tienen miedo. Voy a las casas de ellos, a sus hogares donde están cómodos, donde están seguros. Me aseguro de que no hay ningún gerente o jefe en el barrio porque se pueden sé que hay comunicación entre las comunidades y para que los empleadores o trabajadores puedan contar sus verdades. Por ejemplo, había lugares donde tenía que recoger a trabajadores en mi carro y manejar a un lugar aislada y oscura del lado de la carretera para que ellos se sientan seguros para reportar a sus empleadores. Y estos empleadores están siendo certificados por Fairtrade USA y EFT. Y no hay un lugar seguro para que los trabajadores puedan hablar sin peligro a pesar de estas certificaciones. Y el ambiente agroexport de México que tiene más ingresos para México en estos momentos que el petróleo. Está solo un poco menos de el dinero, los aranceles que vienen, dineros que vienen de enviados. Y también, por ejemplo, hay ingresos en vallas y otras cosas que están creando muchísimas riquezas para las compañías internacionales, pero los trabajadores no están viendo esto. Entonces, si se ve, esto puede incluir pan, aguacates, también puede ser tequila o cerveza, pero estas estas hortalizas y bayas en México son los productos que son más importantes. Y si una compañía transnacional, ¿por qué no van a querer ir al otro lado de la frontera de California y los Estados Unidos, lo que era México, a Baja California y pagarles $15 la hora en California y en Baja le pueden pagar $15 al día? En Baja California hay uniones que se aseguran que las tarifas de los trabajadores son bajas y que están en condiciones eh, ah, mínimas. Y todas estas industrias son extractivas, están extrayendo el poder de los trabajadores, extrayendo el agua del desierto y esta agua se está usando para darle agua a las valles y se va eso al otro lado de la frontera. Y esta riqueza, desafortunadamente, no está cayendo también a los agricultores a pesar de estas certificaciones.
Muchísimas gracias por eso, Ana y James. Quiero dejarle bien claro a todos exactamente quiénes y de dónde estamos hablando. Creo que hemos puesto una imagen de cómo están los trabajadores en San Quentin en el contexto que lo hemos visto, que estas certificadoras por lo general no trabajan para los trabajadores. Entonces, estamos hablando de México, Baja California, San Quentin. Estamos hablando que el reporte resalta dos plantaciones. eh, es Planta Nuevo Produce y Rancho Agrícola de Santa Mónica. Y estos son dos plantaciones que les dan recursos a dos compañías grandes y están certificadas por EFI y Fairtrade USA. Y quería estar claro antes de proceder a Ana y James. ¿Nos pueden decir exactamente de quién hablamos? Sí, creo que hiciste un trabajo excelente haciendo un resumen ahí de que esas son las compañías más grandes en este reporte y quieren que hable un poquito más sobre cuáles son los hallazgos principales para cómo crear el marco para los todos. Creo que algo que me gustaría retrasar algunos de los minoristas con que están familiarizados. Que no tenemos que pensar sobre los costos del mundo cuando hablamos de estos temas. Sí, creo que solo para estar claro, dentro de este reporte hemos dado los nombres de algunas tiendas minoristas. También hay excelentes investigaciones. Matt Fisher Daily, que está en esta llamada, ha hecho investigaciones sobre la cadena de abastecimiento para específicos minoristas de una manera más amplia. Creo que uno de los temas que hemos visto, que estas cosas quizás son certificadas, pero ahí hay tanta falta de transparencia y entonces, mientras que vamos un poco más hablando de reporte Costco, está íntimamente involucrado con el desarrollo de certificaciones EFI para sus cadenas de abastecimientos. Es uno de los grandes mercados. También sé que hay fotos de James Field Work que, que está apuntando al supermercado es H-E-B, que creo que son grandes en Texas. Y Driscoll Berries también aparece en cada supermercado al cual uno se entra en Estados Unidos y todo el mundo. Entonces, sí, algunos de los hallazgos claves o principales es para regresar un poco al centro. Es que la certificación éticas no están cerrando esas brechas regulatorias con estándares débiles y falta de reforzamiento de estas pautas. Estas certificaciones de verdad ayudan como oscurecer estas dinámicas de abuso que en este ambiente agroexportador, que pueden tener algo en un lado de la frontera que las personas están ganando en una hora, lo que los trabajadores en otro lugar están ganando en un día. Y si compran en la donde el trabajo está completamente desvalorado, eso para mí es impresionante. Y creo que otros hallazgos que hemos encontrado de que tienen que ver con poder y cómo funciona. Las certificaciones son parte de lo que se llama iniciativas de multi partes interesadas que ayudan a como elevar el poder corporativo y no valoran lo que es organización de empleadores y los mecanismos con lo que, como estos mecanismos es algo que hemos mencionado mucho, mucho en el reporte. También las estructuras, aparte de las retóricas de mejoras continuas que viene de Fairtrade USA y EFI, los estándares del trabajo en sí se han reducido desde el lanzamiento de estas certificaciones. Cuando ven los estándares ahora, en lugares claves han reducido la calidad. Y toda esta investigación se encuentra como en un ambiente más amplio de investigaciones en las investigaciones de derechos humanos en estas comunicadas y que se enfocan en cómo las certificaciones no cumplen con proteger los derechos y muestra de que estos esquemas de certificación como que desvalora y en ciertos casos es mejor
simplemente mejor que no tener nada. Y esos creo que son los hallazgos principales en esta conversación más amplia que estamos teniendo sobre derechos humanos. Y si puedo mencionar rápidamente, James dice, hay una pregunta en el chat. Cuando pensamos de comercio justo, fair trade, hablamos como de pequeños agricultores en sus granjas, por ejemplo, pequeños de café. Y estos lugares agroexportadores, no vemos esto, son plantaciones pequeñas, medianas y largas que están afiliados con distribuidores en Estados Unidos o quizás algunas granjas contratadas, pero son lugares donde miles y miles de trabajadores migrantes viven y trabajan. Entonces, los pequeños trabajadores de granjas se les sacan de sus comunidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, quizás inmigran por temporada o se quedan permanentemente en un lugar como San Quintín por la crisis económica en sus comunidades y ven en su labor, ya no son campesinos que trabajan en sus propias granjas, ahora son jornaleros, lo que venden sus trabajos a estas plantaciones pequeñas, medianas y grandes y que venden sus productos por todo el mundo. Entonces hay que quitar estas ideologías de lo que es comercio justo. Estas son plantaciones que están conectadas transnacionalmente. Muchas gracias por esa genial introducción, Ana y James. Creo que ese último punto que hiciste, James, tenemos que pensar de comercio justo, fair trade de una manera diferente. Un punto importante que se puede ver de ver al comercio justo con am, ah, es muy diferente a lo que es. Y quería darte, Ana, una palabra más, Ana, antes de darle la sala a Abelina, o si no tienes algo más que agregar. Entonces, ahora vamos a proceder a Abelina Ramírez. Es que Ramírez, como que estamos muy gustosas de tenerla aquí, es secretaria general de la Unión del sindicato. Quiero darte a ti la sala para que nos cuentes cómo son las condiciones de los trabajadores en las plantaciones del Valle San Quintín. ¿Cuáles son los desafíos que están afrontando? Y me gustaría escuchar principalmente si nos podría contar sobre los desafíos a las organizaciones corporativas de estos que estamos viendo, estas Sinja que estos sindicatos, lo difícil que es tener sindicatos y Sinja, que es uno de los pocos sindicatos que están ahí activos. Gracias, Abelina, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, un placer. Definitivamente creo que el SINJA es un sindicato único de jornaleros agrícolas independiente que está haciendo un trabajo constante para acompañar estas denuncias, como James lo mencionaba, que difícilmente de miles y miles de trabajadores son muy pocos aquellos que se atreven a hacer una llamada, a decir me está pasando esto, y precisamente el trabajo que hemos realizado en estos 2 últimos años de acompañamiento y de asesoramiento a los trabajadores, especialmente de Rancho Nuevo y Santa Mónica, que han hecho en la temporada alta de la cosecha de los berries, los paros laborales por falta de un buen salario para los trabajadores. Entonces, pero no solamente es la falta de un salario digno, sino también es la forma de tratar a los trabajadores, especialmente estas empresas que van a contratar gente del sur de México para traerlos a sus campamentos. Entonces prácticamente están obligados a cumplir todas las reglas de la empresa. Dentro de ellos, quisiera mencionar que hay trabajadores que nos han llamado donde les han retenido sus documentos oficiales, les retienen salario, también si se sienten mal de salud un día, ellos no tienen el derecho de descansar, pero si alguien se queda
entonces no tiene derecho de estar en su habitación. ¿Qué es lo que hace la empresa? Lo sacan de la empresa, digo, del campamento, y no tienen derecho a comida. Entonces, para nosotros ha sido inhumano este trato que le dan a los trabajadores. Entonces, nosotros hemos hecho un acompañamiento a las trabajadoras, a los trabajadores a denunciar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero existe el temor en los trabajadores, el miedo que hay de perder su trabajo lejos de su tierra, lejos de la familia. Entonces ha sido bien difícil y cuando nosotros nos acercamos como sindicato independiente, pues aparecen los sindicatos charros, ¿no? Como la CTM, la CROM y la CRO, que son a las empresas los sindicatos que las empresas tienen, y entonces para nosotros es muy difícil acompañar a los trabajadores cuando la empresa dice, este trabajador tiene un sindicato que lo respalda y que lo defiende, entre comillas, porque no hay ninguna defensa, ningún asesoramiento, ningún acompañamiento con respecto a estos trabajadores. A nosotros nos ha tocado acompañar a mujeres que están fuera de su habitación, sentadas esperando que llegue a las 6 de la tarde para que los dejen ingresar a su habitación. Para nosotros eso es inhumano, no debe de existir, porque a pesar de que les descuentan los alimentos, les descuentan la habitación, pues aún así no tienen derecho a estar en ella por lo menos un día de descanso. Y para mí, ahora que en México se quiere implementar las 40 horas de labores a la semana, pues va a ser peor, porque entonces no, si no descansan un día, ahora menos van a descansar dos. Para nosotros estos son retos que tenemos que animar a los y a las trabajadoras a poner una denuncia formal ante la autoridad. Esto ayuda un poco para que llegue la inspección de la Secretaría del Trabajo a las empresas, pero no es un todo, no es un todo, es muy complicado. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros que cambie? ¿Qué queremos lograr? Pues que exista la libertad sindical, que no obliguen a los trabajadores a pertenecer a estos sindicatos que no los representan y que dejen que los trabajadores elijan o formen a un sindicato independiente real de trabajadores para trabajadores, para que defiendan sus derechos como se debe de hacer. Ahora, quisiera mencionar un poco acerca de las certificadoras. Realmente en estas empresas como es Santa Mónica y Rancho Nuevo y otras, que existen esas certificadoras del EFI, ah, cuando se habla que va libre de explotación laboral. Para nosotros, eso es como una pantalla que cubre toda la esclavitud que existe dentro de los centros de trabajo, porque para nosotros es igual que los sindicatos charros. Los sindicatos están supuestamente para defender a los trabajadores, pero no lo hacen. Las certificadoras vienen nada más a certificar, pero no se cercioran, no se hace una investigación a fondo, que si realmente el producto va libre de explotación laboral, si los trabajadores están recibiendo un trato digno. Hay una trabajadora que me dijo, aunque no me paguen mucho, pero quiero que me traten como un ser humano. Solamente los trabajadores lo que piden es un buen trato. Nosotros no, nosotros peleamos por un salario digno y por un trato digno, que así como vale el patrón y la empresa,
valen los trabajadores y merecen pues un trato de humanos, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que quisiera que cambiara? Que en México existiera la libertad sindical para lograr la justicia laboral que tanto hemos peleado, que tanto hemos luchado. Esperamos que realmente cambie la forma de certificar este producto y que no se siga solamente haciendo una simulación, una pantalla muy superficial, cuando en realidad los que están ahora sí pagando un precio alto de esclavitud moderna son los verdaderos trabajadores que levantan la cosecha día con día. Entonces, para mí, si es, los obstáculos son grandes, el trabajo es mucho, pero para mí es importante que sigamos trabajando para quitar este trabajo esclavo, la contratación informal, la forma de lo que le llamamos el outsourcing, que no exista, que se elimine para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un trato digno como se merecen. Para nosotros, como sindicato independiente, es seguir trabajando, seguir asesorando, seguir apoyando, informando a los trabajadores y a las trabajadoras por todos los medios para que sepan que hay derechos que tenemos que defender, pero creo que por el otro lado sería importante avanzar en exigir que estas certificadoras o que existan o que no existan realmente, porque en realidad esto solamente beneficia a la empresa y nunca al trabajador. Muchísimas gracias, Belina, por esa presentación. Antes de que procedamos a los coautores del reporte, Belina, quería preguntarles sobre un incidente de abuso de trabajo en San Quintín, donde estuvimos involucrados en investigar. Este es un incidente en el rancho agrícola Santa Mónica que se menciona en el reporte, donde habían indicadores de trabajo forzado en agosto del año pasado. Y como coautores de este reporte, después que Sinjas les pidió a autoridades locales de que investiguen, nada se hizo hasta que el consulado general visitó a Sinja, y quería oír sobre ese caso donde habían documentos que habían sido confiscados, donde el pago había sido retenido. Quería oír sobre ese caso y por qué creen que no se hubo acción hasta que algo de atención internacional se le puso a este caso. Debería mencionar para la audiencia de que esta plantación donde se encontró estos abusos certifica. ah, Algunas tienen certificaciones como de Fair Trade y otros. Y quería oír de usted, Avelina, ¿qué sucedió, Avelina, en ese caso de agosto? Bueno, cuando nosotros asistimos, definitivamente hablamos con el dueño de esta plantación y él aceptaba que definitivamente él contrataba gente para trabajar, no para descansar. Contrataba gente que cumpliera con el contrato. Él puso argumentos que es por eso que retenía los documentos para que las personas obligatoriamente se quedaran a cumplir sus 6 meses a laborar. Él aceptó que realmente le retenía salario, que les retenía los documentos, que sí los llevaba al parque el día que no asistieran a trabajar, porque él no quería gente solamente para descansar, él quería gente para cumplir y por eso él invertía tanto dinero en ir por ellos a su estado natal para traerlos a Baja California y trabajar. Definitivamente a nosotros eso no fue una razón justificada para el trato
que se le daba a las personas. Entonces, desde ahí, inclusive, disminuyó las llamadas telefónicas para nosotros de los abusos que se hacían dentro de esa empresa, y también la Secretaría del Trabajo hizo una inspección a nivel estatal, pero está pendiente la inspección a nivel federal para esta empresa. Eh, Tengo entendido que le va a llegar una sanción a esta empresa, por esos abusos que ya están, pero eso es solamente algo que Secretaría del Trabajo nos notificó que sí le va a llegar, mas no estoy segura que ya le haya llegado. Eso ayuda un poco, pero eso no, tampoco no nos garantiza que las cosas están muy bien en ese campamento. De hecho, tenemos más denuncias de otras empresas ahora donde están, habiendo abusos y descuentos de su salario por la vivienda, por la comida. Es un engaño. Es un engaño porque cuando van por ellos a su pueblo, les dicen que no les van a descontar vivienda, que no les van a descontar alimentos, pero pues nosotros ahorita ya tenemos las pruebas de las deducciones de vivienda y comida, y cómo este es un engaño, y ya, pues digo, todos los seres humanos tenemos derecho a descansar un día, pero para ellos eso no, los 6 meses no tienes derecho a descansar un día, por eso es que te sacan de tu habitación y entras hasta las 6 de la tarde. Digo, ni siquiera el horario de que regresen los trabajadores, que es a las 4 de la tarde. No regresan ellos de fuera, sino entran hasta las 6 como un castigo. Entonces, para nosotros es importante darle seguimiento a estas denuncias y ver qué procede, que si en este año les llega la sanción a estas empresas o no les va a llegar. Muchísimas gracias, Abelina. Mm, ujú. Quiero agradecerle a Abelina por contarnos un poco sobre ese caso específico. Ahora quiero regresarles a los coautores del reporte, Ana y James, para que nos cuenten un poco más en detalle cómo que estos esquemas funcionan en San Quentin y cómo es posible que estas cosas que la señora Belina menciona son posibles y cómo que una plantación en Santa Mónica tiene certificaciones de EFI y Fair Trade USA. Y así me puedes contar un poco cómo está funcionando esto. Sí, definitivamente creo que siempre me gusta regresar como al origen de las cosas y empezar desde el principio de cómo es que llegamos aquí, ¿no? Y como dar un poco de una breve introducción a las personas sobre cómo las funcionan las certificaciones, porque creo que muchas veces lo conocemos como pequeñas etiquetas en las tiendas, pero es mucho más allá. Ahora las certificaciones creo que están por todos los lugares. Creo que cada tienda que voy hay algo nuevo certificado, pero en sí aparecieron recientemente en la evolución de las cosas en los años 90 habían estas revelaciones, por ejemplo, de que habían estos talleres abusivos donde Nike hacían sus productos, ¿no? Y se empezó a hacer, y que ahí viene este origen de responsabilidad corporativa, ¿no? Y cómo es que llegamos a ese momento de crisis en los años 90, ¿no? Nike empezó como el líder de sacar sus fabricaciones afuera del país y 4% era por ciento de los zapatos eran importados o zapatillas y ahora es más del 90% se crean fuera del país y que es para cortar costos, para que los salarios sean menos y menos y menos inmunización. Están
constantemente empujando a los trabajadores de fábricas de que hagan más por menos. Y Nike, las prácticas de Nike se revelaron y esto llevaron a malas condiciones. Y creo que mientras que hablamos de estos certificadores, tenemos que recordar de que es una compañía comprando prácticas que están ayudando a impulsar estas explotaciones. Entonces ahí vemos la elevación de responsabilidad corporativa y ese es el ADN que vemos hoy en día, de que se pone como meta de marketeo. Y creo que la meta es hacer que los activistas como dejen en paz a las corporativas, pero con condiciones que son muy beneficiativas para las compañías. Creo que el comercio justo es un concepto que inició con a, a trabajadores agricultores de granjas pequeños como de café, pero se ha expandido demasiado y hace una década en sí hubo una controversia enorme en comercio justo Fair Trade en Estados Unidos de certificar a trabajadores de escala de agricultores de granjas pequeñas a una escala más grande y vimos de que personas estaban haciendo sus reclamos de que estas pueden traer consecuencias y ahora estas consecuencias ya están a la vista. Entonces, la responsabilidad corporativa social eh, y esta respuesta de relaciones públicas está muy como parte del modelo y tenemos que mantener eso en mente. ¿Cómo las certificaciones funcionan? En sí, brevemente se podría decir que hay como la certificación, hay la etiqueta que va en el paquete y esa etiqueta muestra este producto en esta caja ha cumplido con estos estándares o una parte del producto, supuestamente. Hay detrás de esos estándares, hay lo que se llama iniciativas de múltiples partes interesadas, donde EFI y Fairtrade USA definitivamente son parte de esto. Y el concepto ahí suena muy bien en un papel, ¿no? Tenemos bastantes partes interesadas que compañías, abastecedores, a las ONGs que trabajan en temas similares y todos como dan su opinión y contribuyen, pero tienen todas estas voces que están contribuyendo y en este momento con las condiciones que deberían de tener los trabajadores, pero los trabajadores no están involucrados, porque no están recibiendo estos estándares en las plantaciones y hay un grupo que están participando en las mesas de decisiones, pues normalmente son muy pocos a comparación de los demás o ni siquiera están presentes. Van a haber profesionales de relaciones públicas muy profesionales, están enormes que están presentes, sí, por la mayoría de las veces, pero creo que toda esta estructura creo que esconde quiénes son los verdaderos soldados en estos trabajadores y defender sus estándares. Tenemos los estándares que sí existen y el próximo paso es auditores. Y su trabajo de ellos es ir a los campos, ver esta lista de cumplimientos que deben de estar presentes y vamos a hablar un poco más después. Es una industria completa por sí misma. Estaba viendo los números. Son miles de millones de dólares en estas industrias de auditorías y creo que los auditores se venden, se promueven como terceras partes neutros, pero creo que tenemos que verlos como otro interés de negocio en este campo de agroexportación. Y creo que esto me trae de que tenemos que hablar un poco sobre dónde va el dinero con todo esto. Los certificadores que ponen los estándares le cobran a las marcas estas tarifas de derechos de usar estas etiquetas de certificación. Pueden poner, ellos van a querer poner los stickers, las calcomanías en las mayores cosas posibles y los proveedores le pagan a tarifas de auditoría, por ejemplo, a los auditores, por ejemplo, y es Global, donde vamos y hablan mucho, por ejemplo, cómo son una tercera parte neutra. Esta es una compañía de auditoría y hay investigaciones que muestran que este ambiente donde los proveedores
pagan a auditores, como que eso influye mm, y cuando vemos todo este sistema de certificación, vemos de que en cada paso el sistema no está armado para incentivar de ninguna manera. Y esa es la teoría detrás de todo esto y creo que vamos a hablar después un poco sobre cómo esto termina viéndose en el campo y vamos a hablar sobre tres elementos críticos que los certificadores que dicen que hace que funcionen sus sistemas como comités, por ejemplo, lo que ellos llaman primas, que lo que llaman un poquito de extra dinero, de que las marcas que tiene estas marcas que pagan para tener esta etiqueta de certificadoras que les hacen decir que tienen, por ejemplo, participación social. Y de ahí vamos a auditorías donde últimamente, ¿por qué no funciona? ¿Cómo tienes estos casos como acaba de mencionar Abelina? Entonces, dice Ana, este es el ambiente en el que vamos a profundizar ahora. Entonces, los comités de Fair Trade, de qué es lo que son, o de este comercio justo, los estándares tienen diferentes nombres para lo que son estos comités, pero estos comités en sí son centrales a sus reclames de que supuestamente empoderan, los certificadores empoderan a los trabajadores. Se les llama, por ejemplo, comités de comercio justo. Una de sus funciones es decidir cómo esa prima se gasta, que esa prima que mencioné, y en EFI ini- le llaman el equipo de liderazgo, por ejemplo. En ambos casos, estos comités tienen reglas sobre cómo se componen. Generalmente una muestra de un poco de trabajadores y un poco de gerencia presente. Por ejemplo, si hacen investigación, como académicas le llaman como organismos unidos de parte del gobierno, parte de los trabajadores para tomar decisiones. Y de ahí, estos comités muy frecuentemente funcionan en la primera línea de reportar las quejas. Entonces, si tienen un problema con su jefe o están teniendo violencia de género, tienen que ir en el trabajo, uno tiene que ir a este comité para afrontar sus quejas. Y creo que vamos a hablar más. James va a hablar más un poco sobre cómo funciona en práctica. Pero creo que mientras que estamos hablando sobre los lados de los estándares de las cosas, creo que también es muy útil ver de que todas estas cosas que uno sabe que uno podría hacer una queja, nada aparecen estas capacitaciones que mencionan estos estándares, pero cuando uno habla, uno ve los estándares de las capacitaciones de que les están enseñando, capacitando a los trabajadores sobre los derechos que reciben supuestamente en las certificaciones, en vez de capacitarlos sobre sus derechos legales, que es un tema enorme en este caso porque las leyes de labor, de trabajo en México tienen una barra más alta para pagos, sueldos, descansos. Entonces, los trabajadores están en muy alto riesgo de aprender de que tienen menos derechos de los que creen, aunque hayan recibido la capacitación que supuestamente deben recibir. Y este es el paisaje más o menos de cómo se ve en general cuando las certificadoras están promoviendo este trabajo que hacen. Hablan sobre estos comités como un sustituto para tener una organización de trabajadores o una unión o un sindicato como Sinja y hablan de que cierran las brechas o los vacíos que puedan existir, pero eso no es la función que tienen estos comités, no es la función que están cumpliendo. James, ¿quieres mencionar sobre cómo en sí está funcionando? Sí, lo que traté de hacer es probar esta teoría de comercio justo y comida equitativa con entrevistas a trabajadores. Y una cosa que he hecho, he podido apilar docenas de entrevistas de trabajadores que están en estos comités
Y también los trabajadores que han hecho quejas al equipo del liderazgo. Por ejemplo, en el caso de Rancho Nuevo, lo que vemos es que las jerarquías violentas que existen en las plantaciones no se pueden reformar por medio de estos equipos de liderazgo, en estos comités, porque la manera que este equipo está compuesta incluye mayordomos y estos mayordomos tienen historias de abusar y son descendientes directos de los que y es de liderazgo también y vemos este desbalance entre los mayordomos, trabajadores, gerencia de trabajadores y se repite esta misma dinámica en estos comités y lo que hace es crear un ambiente de más represalias. No hay seguridad para un trabajador que vaya el equipo de liderazgo y reporte algún tipo de violación de seguridad o algún abuso laboral. Y lo que sucede es que estos ambientes no son lugar para hacer una negociación o para protegerse de un abuso. Entonces, si tienen un sindicato en las plantaciones como Crank y estas uniones charros, si de verdad funcionarían, ¿por qué se necesitaría un equipo de liderazgo, una iniciativa de comida equitativa o de comercio justo? Tenemos tenemos el equipo de liderazgo y la Unión Charro y hemos visto estos lugares donde gente ha querido trabajar con estos equipos de liderazgo y hacer denuncias y no pueden cambiar esta jerarquía abusiva que existe. Esto no es un sustituto, desafortunadamente simplemente reproduce estas jerarquías. Gracias a ambos. Quería saber si nos podía mencionar algunos casos donde los trabajadores han tratado de trabajar con el sistema, por ejemplo, personas que han tratado de unirse a estos equipos o personas que han tratado de ser parte del equipo de liderazgo o unirse a estos comités y por X motivos han tenido que salir para mantener su integridad. ¿Puede contarnos algunos de estos ejemplos que aparecen en el reporte? Sí, Lucinda es un buen ejemplo porque es una mujer que muchos de estos programas tratan de crear como ah, seguridad para mujeres basado en género para hablar cuando están en peligro. Y una cosa que ella se dio cuenta cuando estaba en el equipo de liderazgo es de que las jerarquías que existen en los campos, en las plantaciones, se repiten en equipos de liderazgo. Y por ejemplo, su mayordomo estaba en eso, su mayordoma de ella estaba en el equipo, despidió a este trabajador del campo porque quería irse después de 8 horas, no quería trabajar horas extras por X motivo que tenía algo que hacer en su vida personal, no quería trabajar horas extras y se le despidió, su mayordomo la despidió. Lucinda trata de traer este caso al equipo de liderazgo, pero este mayordomo es parte de este equipo, entonces de cómo va a denunciar lo que hace este mayordomo si el mayordomo está en el equipo de liderazgo. Lo trató de mencionar y el mayordomo dijo, si estás aquí para trabajar, si aquí vas a trabajar, trabaja, si no estás contento de trabajar aquí, deja tu etiqueta, toma tus bolsas y vete. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las personas en estos grupos de liderazgo. Y otro ejemplo concreto en la auditoría y opresión que existe en los equipos de liderazgo se reproduce también en el proceso de auditoría en Santa Mónica, por ejemplo. Hubo estas huelgas de estas instancias de trabajo forzoso. No hay manera donde trabajadores de las plantaciones pueden denunciar esto y recibir algo de justicia durante el trabajo. Y si quieres, y también si quieres hablar sobre auditorías y primas, Ana, sí, definitivamente creo que otra
otras cosas que dicen estas certificadoras, además de que hay un poquito de extra dinero, esta prima social que va del comprador a los trabajadores y hay muchas cosas que se dicen sobre empoderamiento, desarrollo social y todo eso que viene con estos comentarios. Como mencioné antes, la manera que estas primas se administran es diferente. Fairtrade USA, las primas estas primas se entregan por el Comité de Comercio Justo. Este comité, este organismo vota, hace un voto, los fondos van a proyectos colectivos y en este reporte hay imágenes de algunos de los tanques de agua, por ejemplo, y el bonus de EFI, los equinaldos de EFI va a los trabajadores. Y este es un lugar interesante donde este proceso de multipartes interesadas, de que mientras que EFI ha estado presente, la manera que se calcula las primas ha cambiado. Estas primas se han reducido. Antes había una prima para vallas orgánicas, ya no existe y que ya no está porque cuando fui a Costco verano pasado aún están $2 más que las vallas convencionales, pero los trabajadores no están viendo estos beneficios. Entonces, y finalmente creo que este es un problema con muchos productos certificados, pero los están usando pero se está usando como una herramienta social, como que hay algo extra que reciben los trabajadores, pero hay una enorme contradicción porque la opción del consumidor es este como palanque o balanza, ¿no? Económica que debe de existir, pero se menciona mucho sobre la calidad del producto, porque se puede probar, saber diferente y se siente uno bien por comprar algo certificado y habla mucho sobre la seguridad alimenticia o de los productos. Y creo que James va a mencionar esto de que la mayoría lo ven como un programa de seguridad alimenticia en vez de un programa de derechos de los trabajadores. Y cada vez que uno impulsa y empuja y pide calidad, lo que en sí están pidiendo más trabajo de las personas que crean el producto, porque alguien tiene que tomarse el tiempo de elegir las mejores vallas, mientras que una está recogiendo estas vallas y uno se le paga para recoger va a sacar estas vallas, no para elegir la calidad de cada uno. ¿Cómo se les paga a las personas para vallas? Hay enormes cuadros de reportes sobre esto. Básicamente están agregando una capa de trabajo, elevando estos estándares de calidad y estos estándares de seguridad. Y el reporte habla muchísimo sobre cómo estas primas en sí no cubren por ese trabajo adicional. En el reporte hay una frase de una trabajadora agrícola que menciona, que dice, para mí comercio justo quiere decir comercio injusto. De eso, ahí vemos que estas certificaciones en sí no están afrontando el problema de trabajo de bajo pago agricultor. Y James, querías hablar sobre ejemplos específicos de cómo funcionan estas primas en un ambiente donde se roba sueldo. Sí, estas primas normalmente para trabajo de cosecha no trabaja sobre el trabajo de plantación y lo que pasa es que un trabajador bajo el Fair Trade está haciendo tres trabajos ahora. Están sacando las frutas, están distribuyéndola, lo están segregando y lo están empaquetando a cajas grandes. Y a ellos se les paga por caja, cuántas cajas al día producen que no se rechazan en la mesa de control de calidad. Entonces, básicamente están haciendo el trabajo de tres personas. Previamente en agricultura, en esta industria de vallas, las personas simplemente recogían las vallas por balde o por caja
Y de ahí habían otras personas que los agregaban y habían otras personas que las empaquetaban. Pero lo que estos han certificado como equitativo, esta acumulación de poder de trabajo y el tiempo y la velocidad y la inteligencia que se necesita porque el trabajo agricultor es muy detallado y un trabajo que requiere mucha calificación no es algo que cualquier persona puede hacer. Y lo que está sucediendo es que los trabajadores solo reciben una pequeña porción de su trabajo por medio de las primas. Si vemos un ejemplo, por ejemplo, reciben 200 pesos de aquí en vez en cuando y no saben cómo funciona la transparencia, de dónde viene este dinero, o porque lo consideran a EFI como una compañía de Estados Unidos que da aguinaldos. Entonces, hay tanto robo de sueldos y violaciones de leyes mexicanas, especialmente de sobretiempo, pago de domingos o de feriados, feriados que normalmente no les dan libre. El pago de sobretiempo es tan bajo porque estas compañías, uniones de protección, estos sindicatos de protección, están, ellos son quien fijan las tarifas. Entonces, las cosechas en las hortalizas es donde las corporaciones van a ganar el mayor dinero, pero el costo mayor es obra de mano. Si determinan cómo reducir la obra de mano, reducen los costos. Entonces, incrementar la cantidad de trabajo uniendo lo que es empaquetar, recogerlas y segregar. Lo que pasa es que las cooperativas están ganando muchísimo dinero, pero los trabajadores solo están recibiendo estos aguinaldos de vez en cuando, pero los trabajadores no saben conocer sus derechos porque no enseñan estos sindicatos lo que es leyes de empleo y los trabajadores de verdad les gusta estos aguinaldos porque es un poco dinero extra, pero no están conscientes de todo este robo de sueldos y en la cantidad que se están reduciendo o lo que podían sí estar ganando. Ah, entonces, la mayoría de los trabajadores consideran estas primas como taparle el ojo al macho, que básicamente es ponerle como cegar al animal, ¿no? En vez de, para impedir de que los trabajadores vayan a huelgas, le vamos a dar estos pequeños como limosnas, estas pequeñas primas, le podemos dar un poquito más de dinero y ahí están contentos. De tal manera no van a huelgas, no van a formar sindicatos, no van a traer sus quejas, ¿no? Entonces, en sí, el bono, este aguinaldo no está reduciendo la explotación y robo de sueldos que existe en México. Creo que esos son puntos muy importantes que no se pueden mencionar suficientemente y como se mencionó antes, honestamente es una de mis partes favoritas de reportes, los estándares privados que van directamente contra las leyes mexicanas y ven exactamente cuán bajos son estos estándares de certificación. Y tienes razón, James, hablando sobre no cumplir con un requerimiento de pago mínimo es una de las causas principales de estos abusos continuos. Ana, creo ahora tenemos que hablar como de la auditoría, como la última pieza del rompecabezas. Sí, creo que ya les he dado una versión bien amplia de lo que es auditoría y podemos me explicar esto brevemente. Auditoría existe para confirmar que se cumple con los estándares que están escritos en papel y hablar sobre los proveedores, pagar para las auditorías. Ahí es básicamente donde uno paga para lo que recibe. Y un auditor normalmente viene en avión por solo un par de días a una plantación. Algo que me llamó la atención es de que los lugares, lo cuán amplios son los ambientes donde hay estas áreas de trabajo. Eso es bastante para cubrir de una manera amplia. Los auditores van a entrevistar solo unas pequeñas muestras
y exactamente lo que ese tamaño demuestra depende de las guías, pero estos documentos no son públicos. Hay algunos guías que describe esto como la raíz cuadrada de trabajadores, que en final puede ser que pueden solo entrevistar tres trabajadores de una plantación. ¿Quieres hablar, James, de cómo trabaja, cómo funciona en práctica? Y creo que podemos regresar al caso de Lucinda. Sí, el equipo de liderazgo y el comité, donde es un espacio donde los trabajadores no pueden hacer sus denuncias de abuso. ¿Qué pasa cuando viene un auditor? Que esas SES, Global Services, uno no sabe quiénes son. Ellos vienen en avión y van al Departamento de Recursos Humanos de las plantaciones y hacen una reunión de personal de EFI. Lucinda, por ejemplo, fue invitada y el auditor viene y ella no sabe quiénes son estas personas, solo cree que EFI es una compañía de Estados Unidos. Entonces, el auditor de EFI, quien sea, viene y dice, ok, habieron algunas violaciones, alguien se lastimó, ha habido seguridad de pesticidas en los estándares y lo que Lucinda habla es y detallo en mi reporte de que ella simplemente como que mueve su cabeza, sí, 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 todo bien, todo perfecto. ¿Por qué? Porque su mayordomo está en el comité. Y si ella menciona algún abuso, su mayordomo la va a despedir inmediatamente después de esta reunión. Las personas de recursos humanos están en estas reuniones. Los trabajadores están, hay muy pocos de los trabajadores de campo en esta reunión y lo que vemos es que como coaching, donde las jerarquías como que entrenan a los trabajadores a mentir y les dicen básicamente que mientan y la auditoría es como engaño y como que les dice, como que el auditor dice que no hay violaciones, ¿no? Y el mayordomo mira al trabajador y el trabajador dice, no, por supuesto que no, mi mayordomo es una buena persona. Entonces ven estos procesos que están supuestos a crear comercio justo o alimentos más equitativos, en sí están siendo violadas por las jerarquías abusivas y, y eso es lo que puede pasar en estos espacios y es lo que trato de hacer como antropólogo. Entonces, en los otros casos, por ejemplo, cuando detallo el caso de trabajo forzada en Santa Mónica, no hay manera que un auditor va a poder venir para 2 días nada más y de verdad enterarse si hay trabajo forzoso. Una de las cosas, hasta el Estado mexicano, el gobierno mexicano, tienen certificados que certifican a las plantaciones como libres de niños. Pero lo que pasa es si hay niños o menores de edad trabajando en estas plantaciones, el gobierno lo denuncia y hay auditorías. Lo que pasa es que los patrones limpian los campos, ¿no? Para las auditorías y de ahí, después que se han ido los auditores, regresan los jóvenes que están trabajando en los campos, los menores de edad. Y si esto está pasando con los inspectores nacionales, ¿por qué no lo harían con los inspectores privados que están siendo pagados por estas certificadoras? Yo lo veo como completamente imposible para un certificador que puede encontrar, por ejemplo, a Pablo. Encontré a Pablo porque viví en esta comunidad ahí por 6 meses en Secocarnes y un trabajador del líder básicamente pasó, se dio cuenta de estos trabajadores que estaban en estas terribles condiciones e hice estas entrevistas y que aparecen en el reporte y esta investigación que se requiere para encontrar casos de trabajo forzoso no van a aparecer en las auditorías, quizás en antropología, etnología o investigación de largo plazo, pero auditoría no es la solución. Y sí, eso es todo. Gracias. Gracias, Ana. Sí, solo iba a agregar a eso de que creo que la otras más antropología definitivamente, pero también regresar a la situación que tenemos en mano. Tenemos organizaciones independientes, que es un organismo por el cual los trabajadores pueden proteger sus propios derechos. Y eso es en sí el tema que
hemos hablado sobre todas las dinámicas de poder que encajan en este esquema de certificación. ¿Quién está, quién tiene interés invertido en defender sus derechos? No son los certificadores, son ni los auditores, sino los trabajadores. Y ese es el contexto que tenemos que mantener durante todo esto. Absolutamente. Gracias, Ana dice Ivory. Y para cubrir esto más, me impactó esta frase en la página 28, donde eleva lo que dice un auditor de la iniciativa, que dice, el auditor social dice, los auditorías sociales no están supuestas a captar como violaciones de abusos de derechos humanos o trabajo forzoso. Esto viene de Elevate y habla por sí mismo. Ana y James, quiero agradecerles muchísimo por cubrir tantas piezas de este rompecabezas. Antes de ir a las preguntas de la audiencia, quería darle tiempo a los panelistas, a cada uno, para hablar un poquito sobre dónde vamos de aquí. ¿Qué es lo que ustedes creen, sus perspectivas, que quieren ver que cambie? Evelina, me gustaría estar con usted. Habló con nosotros un poco antes sobre la libertad de asociación, el derecho de tener un sindicato. Quería regresar con usted para hablar un poquito más sobre qué es lo que usted quiere ver en San Quintín que suceda. Bueno, a partir del 2019 que se implementó la nueva reforma laboral de acerca de la libertad sindical y la oportunidad que nos dieron que las empresas tenían que legitimar los contratos, definitivamente hay varias empresas. Nosotros estamos en ese proceso de identificar qué empresas no legitimaron para nosotros como sindicato independiente poder meter la carta de representatividad y poder lograr contratos colectivos auténticos que garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores. La otra es crear la visión amplia que tenemos como sindicato independiente, es que haya sindicatos en diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, hablando de los choferes, que transportan el producto a los cuartos fríos o a los traileros que van y llevan el fruto a la frontera, que tengan un sindicato de su rama, o también los fumigadores, los regadores, este, todas estas áreas que a nosotros se nos hace muy difícil cubrir por la gran cantidad de empresas que hay y por la gran cantidad de trabajadores. Creo yo que para un sindicato poder cubrir toda esa parte es muy complicado, es muy difícil, y creo yo que los contratos colectivos de trabajo pueden ayudar un poco, pero seguramente lo que estaremos haciendo es vigilando, que eso es lo que hemos estado haciendo, vigilando que la autoridad correspondiente pueda hacer su trabajo. Y si no lo hacen, nosotros lo denunciamos públicamente. Nosotros hemos llevado un proceso de acompañamiento, de asesoramiento, de talleres, de capacitación a hombres y mujeres, donde les animamos a perder el miedo, a organizarnos, a trabajar juntos, a quitarnos la idea equivocada como trabajadores que el sindicato puede resolver todos mis problemas, que si un trabajador busca un sindicato es porque le va a resolver todos los problemas, y no es así. Nosotros estamos implementando cada vez más intenso los talleres de información de derechos laborales, de sindicalismo, de organización, de unidad, de estar bien organizados, donde hemos hablado acerca de cómo las empresas sí están bien organizados y planean muy bien cómo explotarnos, cómo sacar más grandes ganancias
a través de nuestro trabajo. Entonces, yo le apuesto, le hemos apostado más bien a los talleres de capacitación, a la organización y todo eso, y creo yo que a través de eso, claro, no va a ser de la noche a la mañana, quizás a nosotros muchas cosas no los vamos a poder ver, pero hemos visto el crecimiento que ha tenido el despertar de la gente a partir del 2015 a 2023. Ha habido un gran despertar de las y los trabajadores. Secretaría del Trabajo me ha informado que hay una gran cantidad de denuncias que años atrás no había. Entonces hoy hay un gran despertar de las y los trabajadores y creemos que cada día va a ser más y creemos que va a disminuir este abuso laboral, esta, esta forma de tratar a los trabajadores. Entonces yo con eso me quedaría, que yo le apuesto a la organización, a la capacitación y a organizar a los trabajadores y sobre todo a las mujeres que son que luchan cada día por sus familias, por sacar adelante su casa, su familia, pues yo le apuesto al liderazgo de las mujeres. Gracias, Avelina. Y nos inspira mucho por el trabajo de Sinja, nos inspira mucho. James, ¿cree eso que tenemos que ver? Estoy poniendo en el chat un enlace a uno de mis artículos sobre las fallas de reforma laboral en México que menciona Belina. Y yo veo que ha fallado porque está legitimizando a uniones ilegítimas de protección. A sindicatos ilegítimas. ¿Y cuál es el contexto más amplio de esto? Creo que tenemos que poner los intereses del labor dentro del contexto de el contrato, el acuerdo de NAFTA, de comercio justo, por ejemplo, o en otras industrias como automóviles, aeroespacio, tienen el mecanismo de respuesta rápido y se puso bajo la renegociación del el acuerdo NCA, donde que las trabajadores de Estados Unidos y Canadá, México, los gobiernos de estos países, cuando hay una violación de derechos laborales en sus ambiente laboral. Pero desafortunadamente agricultura no existe dentro del mecanismo de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque es que sindicatos de fábricas o auto o fábricas están defendiendo a los trabajadores mexicanos en el mismo sector? ¿Dónde están las organizaciones y sindicatos y trabajadores de Estados Unidos? ¿Por qué no están contactando a trabajadores, agricultores, no están a los contactadores, agricultores mexicanos para hacer contacto? Y porque nos dimos cuenta que la mayoría de las organizaciones y sindicatos en Estados Unidos están básicamente en EFI y ligados al patrón están, no hay contactos directos y comunicaciones entre las organizaciones de Estados Unidos y organizaciones en México. Tenemos que unir a los trabajadores y consumidores en México, Estados Unidos y Canadá y crear espacios de diálogo y solidaridad, y tenemos que implementar reformas de labor en el campo en México por medio de la MCA de Estados Unidos. Y si estas organizaciones de agricultores basadas en Estados Unidos hacen su parte de crear leyes y impulsar leyes en Washington, quizás podamos conseguir que el lado del campo mexicano, la industria mexicana, pueda entrar como a la parte del sistema rápido, de respuesta rápida.
pero el campo está completamente aislado de esto. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está nuestra solidaridad como consumidores de estos productos? ¿Cómo es que no vamos a abrir conversaciones con los trabajadores que recogen las frutas que comemos? ¿Dónde están nuestros sindicatos? ¿Dónde están nuestros políticos, nuestros liderazgos? Creo que Abelina tiene la razón. Necesitamos organización local en espacios como San Quintín. Necesitamos a agricultores organizándose en México. Y en Estados Unidos necesitamos más solidaridad, más conversaciones. Desafortunadamente hay esta relación como colinista, de colonial con los trabajadores de México. Los trabajadores de México no pueden cruzar la frontera y tener una conversación con agricultores de Estados Unidos, pero sus fresas sí pueden venir de México a tu mesa, pero los trabajadores de México no pueden sentarse en esa mesa con ustedes, ¿no? A comerle. Entonces, tener que reducir los sistemas de control, administración de estas cadenas de comodidades internacionales y poner a los trabajadores como prioridad. Ah, gracias. Hay una luz en el reporte donde mencionan una campaña en Washington State que contactan con trabajadores de Baja California. Y Ana, ¿qué es lo que crees que tenemos que ver en los próximos pasos? Los próximos pasos, el más obvio próximo paso que puede suceder, los certificadores tienen que dejar de certificar a los trabajadores, estos negocios que tienen abusos. Y eso es lo más básico. Y certificadores y marcas tienen que ser responsables hacerse responsables de estos abusos en las cadenas de abastecimiento. Esta toda vibra de los años 90 donde la gente, las corporaciones se sorprendían de que estos abusos existían. Ahora necesitamos que estas corporaciones tomen responsabilidad para los lugares que saben que son riesgosos, de que donde hay riesgo que sucedan estos abusos. Y en el reporte se menciona para las marcas y certificadoras pueden tomar estos pasos concretos, se les sugiere los pasos y creo que más ampliamente casos de estudios como estos nos dan información muy crítica. El hecho de que estas certificaciones existen nos dicen algo importante, de que la gran mayoría de nuestra comida, agricultura, fabricaciones y sistemas están diseñados para trabajar donde la mayoría de nosotros no apoyamos. Sabemos que prácticas no éticas, venenosas existen y estas certificaciones nos tratan de decir que no existen. Y eso quiere decir que hay un deseo en otras personas, mayoría, para que no existan estas cosas, no sucedan estas cosas. El boicoteo, por ejemplo, para este cambio, se ve la necesidad de este cambio. Y se ve en los Estados Unidos que el movimiento laboral, las personas defendiendo derechos, creo que estos son lugares donde podemos apoyar y hay investigación en este reporte que muestra cómo interlazados están estas estructuras en cada lado de la frontera y tenemos que ser paralelos. En mi trabajo en la campaña de pago de tarifas a trabajadores y es una campaña global que salió en eh, en el tiempo de COVID, donde las personas simplemente decidieron las compañías dejar sus contratos y y se hizo demandas a estas compañías en la parte superior de la cadena de abastecimiento para que las marcas firmen acuerdos con sindicatos y de ahí hay también acciones que están impulsadas por los trabajadores que les importan a estas marcas. Por ejemplo, si estoy en Portland, Oregon y tenemos una fábrica de Adidas, nosotros seguimos yendo ahí. Y entonces, ver este contexto de cómo podemos hacer que nuestras organizaciones y nuestras estructuras de rendición de cuentas transnacionales sea igual a este flujo de corporativo de ingresos.
Gracias, Evelina, James y Ana, por ayudarnos a ver cómo es esta realidad que estamos afrontando. Solo nos quedan 5 minutos y tenemos algunas excelentes preguntas ah, que llegaron por el chat y la sección de preguntas y respuestas. Y voy a solo elegir todas estas preguntas para los panelistas y cada uno, para que cada uno de ustedes responda. Pueden responder una o dos de ellas. Una pregunta que me encantaría, que gustaría que vino de la audiencia es para el experto del sector agricultura. ¿Cuánta responsabilidad deberían tener los compradores extranjeros y sus gobiernos por medio de legislación para garantizar que se respeten los derechos laborales? ¿Qué ¿Cuál es la responsabilidad de los compradores extranjeros y cuando acerca de las condiciones que vemos en el Valle de San Quintín? Y la segunda, nos gustaría oír, la segunda pregunta es, no sé si los mecanismos presentes de mediaciones y resolver problemas no funcionan, ¿qué creen que sí podría funcionar adecuadamente en San Quintín? ¿Qué responsabilidad? La primera es sobre las responsabilidades son de los compradores extranjeros y qué métodos sí podrían funcionar para resolver problemas en San Quintín. De ahí vamos en orden de James, Albelina y después Ana. Y pueden responder cualquiera de las preguntas que quieran. Sí, yo diría que todas estas leyes sobre las importaciones de comidas como bayas, tomates y pepinos de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, pero todos están basados en salud y bienestar. Pero ha habido muchas infecciones y muertes que han sido atribuidos a muertes a esta cadena de abastecimiento. Entonces la reforma del gobierno dijo, ok, tenemos que detener esto porque no queremos que nuestros ciudadanos mueran de enfermedades que nacen de las comidas y que si dejamos de ver a los consumidores como los más poderosos y ver a los trabajadores como las poderosas. Podemos implementar leyes de labor e incorporarlas a políticas internacionales, pero para eso necesitamos a trabajadores, organizaciones de trabajadores fortalecidas y también en el campo tenemos que tener mucho más de organización de trabajadores y como los sindicatos de protección de trabajadores tienen a los contratos muy guardados en Milagro de Bajo, Andrew Williams, no hay dinero para que los trabajadores independientes se organicen en San Quintín. Lo primero que tenemos que deshacernos de estos sindicatos charros y estos acuerdos. Y si tenemos sindicatos como Sinja, existiría dinero para que los trabajadores se unan porque trabajan de 6 a 8 horas al día, trabajan y después el poco tiempo que les queda lo tienen que usar para organizarse y es una situación muy, muy difícil. Avelina tiene algún comentario adicional sobre la responsabilidad de los compradores extranjeros o sobre los abusos que están sucediendo o si tienes alguna idea de cómo pueden, qué mecanismos pueden existir para resolver estos problemas que existen en San Quintín. Creo que antes de comprar en los supermercados estas frutos rojos, habría que pensarlo muy bien, de dónde vienen y cómo fueron cosechadas esas frutas. Alguien me cuestionaba en algún momento y me decía que si el mundo puede vivir sin frutos rojos. Y la respuesta era sí, sí podemos vivir sin frutos rojos, porque quien compra estos frutos para nosotros, los trabajadores, es un lujo, es un honor, es algo con mucho valor. Entonces habría que pensarlo muy bien antes de comprarlo y pensar en quiénes lo están sembrando y cosechando y cómo llegaron esos frutos a la tienda y a su mesa. La segunda pregunta, ¿qué mecanismo podría ser útil para resolver los problemas de esclavitud y de trabajo forzoso
Para mí, creo que es importante que tanto trabajadores y organizaciones, luchadores sociales, todos pudiéramos trabajar juntos para, de alguna manera, el CINJA lo ha hecho. Nos hemos sentado con agregados laborales del Departamento de Trabajo de su país y a pesar de que no tomaron en cuenta y que no existe un artículo en el TEMEC, nosotros hemos llevado el problema a la mesa y hemos dicho, pues no importa que no lo hayan tomado en cuenta, es un sector muy importante, no solamente porque producimos frutas y verduras para México, Estados Unidos y Canadá, y es parte del sustento de la sociedad. Entonces creo que si trabajamos juntos, podemos exigir la justicia laboral que tanto deseamos que llegue a los que menos tienen y a los que menos pueden. Creo yo que la unidad y el deseo de que se haga justicia se puede presionar. James mencionaba el mecanismo de respuesta rápida que otros sectores han utilizado para resolver problemas o los contratos colectivos. Creo yo que en el futuro, espero que no sea muy lejos, podamos hacer uso de esa herramienta también para nosotros garantizar que las certificadoras dejen de certificar, que los gobiernos garanticen. Por ejemplo, aquí tenemos empresas americanas establecidas aquí, bueno, que cumplan, o sea, que el salario no se compara, como decimos allá, lo que ganamos en una hora, aquí lo ganamos en 8 horas o más. Entonces, creo que hay leyes, hay reglas que se pueden implementar, pero no solamente depende de los sindicatos independientes, de los trabajadores, de los abogados como ustedes o de los antropólogos de investigación, sino es un trabajo en unidad. Creo que vamos por buen camino. Yo tengo la esperanza que trabajando juntos podemos lograr. Gracias, Abelina. Muchas gracias, Abelina. Ahora, el último minuto le voy a dar a cualquiera, Ana, a responder cualquiera de las dos preguntas. ¿Cuál sería la responsabilidad de compradores extranjeros que están otorgando estos productos o que si tienes alguna idea sobre mecanismos para mediación o maneras de resolver los conflictos o problemas de San Quentin? Creo que estamos sobre tiempo y lo que ambos mis panelistas dijeron, lo dijeron muy bien. Y creo que si la pregunta es una o el otro, tipo uno al otro para los compradores extranjeros o para los empleadores, yo creo que es para ambos. Las Naciones Unidas, las pautas en negocios y derechos humanos establece que las compañías tienen las responsabilidades de impedir abusos y los gobiernos tienen la responsabilidad de crear estas condiciones y hay una responsabilidad de remediar los daños de las compañías. Entonces, hay un marco global entonces por la cual que se tiene que seguir y es algo que se puede establecer para ambos. Muchísimas gracias para nuestros panelistas, coautores, doctor James Daria, Ana Canning, secretaria general de Sinja, Abelina Ramírez. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy. Gracias a todos que pudieron acompañarnos. Hemos compartido enlaces al resumen ejecutivo en el chat. El reporte también está en el chat. Ambos están en español y en inglés. Esta grabación va a estar disponible pronto. Muchísimas gracias. Esperamos poder continuar con más. Hasta luego. Saludos.